Bueno, esta es una emisión más de El Cuarto Oído, el podcast donde tienes la oportunidad de escuchar relatos, también un poco de análisis, un poco de comentario. Recuerden suscribirse, recuerden alentar allí al algoritmo con la campanita, con un me gusta. Si tienen comentarios también, bienvenidos sean. Y el día de hoy tenemos un relato muy interesante de Catherine Mansfield, ¿no? Ella es una escritora neozelandesa, aunque se mudó muy joven a Londres y murió muy joven también, a los 35 años. Es una pena cuando un escritor muere tan joven y con ese talento. Eh, Van a ver lo que pasa en esta historia, ¿no? Cuando tienes las limitaciones propias de la época. Es un relato escrito en 1920, las dificultades de la comunicación, ¿no? Las dificultades de poder comunicarse. Hoy en día podría, este relato podría ser un WhatsApp, así lo pongo. Pero todo lo que pasa cuando no te puedes comunicar, las especulaciones a las cuales viaja tu mente cuando encima de todas las dificultades de la comunicación, además estás muy, muy enamorada. Entonces, con ustedes, sin más preámbulos, la lección de canto. Desesperada, con una desesperación gélida e hiriente que se clavaba en el corazón como una navaja traidora, la señorita Meadows, con toga y birrete y portando una pequeña batuta, avanzó rápidamente por los fríos pasillos que conducían a la sala de música. Niñas de todas las edades, sonrosadas a causa del aire fresco y alborotadas con la alegre excitación que produce llegar corriendo a la escuela una espléndida mañana de otoño, pasaban corriendo, precipitadas, empujándose. Desde el fondo de las aulas llegaba el hábito resonar de las voces. Sonó una campana, una voz que parecía la de un pajarillo llamó. Muriel. Y luego se oyó un tremendo golpe en la escalera, seguido de un clon, clon, clon. Alguien había dejado caer las pesas de gimnasia. La profesora de ciencias interceptó a la señora Meadows. Buenos días, exclamó con su pronunciación afectada y dulzona. Qué frío, ¿verdad? Parece que estamos en invierno. Pero la señorita Meadows, herida como estaba por aquel puñal traicionero, contempló con odio a la profesora de ciencias. Todo en aquella mujer era almibarado, pálido, meloso. No le hubiera sorprendido lo más mínimo ver a una abeja prendida en la maraña de su pelo rubio. Hace un frío que pela, respondió la señorita Meadows, taciturna. La otra le dirigió una de sus sonrisas dulzonas. Pues tú parece que estás helada, dijo. Sus ojos azules se abrieron enormemente y en ellos apareció un destello burlón. ¿Se habría dado cuenta de algo? No, no tanto, respondió la señorita Meadows, dirigiéndose a la profesora de ciencias en réplica a su sonrisa, una rápida mueca y prosiguiendo su camino. Las clases de cuarto, quinto y sexto estaban reunidas en la sala de música. La algarabía que armaban era ensordecedora. En la tarima, junto al piano, estaba Mary Beasley, la preferida de la señorita Meadows, que tocaba los acompañamientos. Estaba girando el atril cuando descubrió a la señorita Meadows y gritó un fuerte ¡Shh! ¡Chicas! Mientras la señorita Meadows, con las manos metidas en las mangas de la toga y la batuta bajo el brazo, bajaba por el pasillo central, subía los peldaños de la tarima, se giraba bruscamente, tomaba el atril de latón, lo plantificaba frente a ella y daba los golpes secos con la batuta pidiendo silencio. Silencio, por favor. Cállense ahora mismo. Y sin mirar a nadie en particular, paseó su mirada por aquel mar de variopintas blusas de franela, de relucientes y sonrosadas manos y caras, de lacitos en el pelo que se estremecían cual mariposas, y libros de música abiertos. Sabía perfectamente lo que estaban pensando. La Medi está de malas pulgas. Muy bien, que pensasen lo que les viniese en gana. Sus pestañas parpadearon, echó la cabeza atrás, desafiándolas. ¿Qué podían importar los pensamientos de aquellas criaturas a alguien que estaba mortalmente herida, con una navaja clavada en el corazón, en el corazón?
a causa de aquella carta. Cada vez presiento con mayor nitidez que nuestro matrimonio sería un error. Y no es que no te quiero con todas las fuerzas, con las que soy capaz de amar a una mujer, pero a decir verdad, he llegado a la conclusión de que no tengo vocación de hombre casado, y la idea de formar un hogar no hace más que... Y la palabra repugnarme estaba tachada y en su lugar había escrito apesadumbrarme. Basil. La señorita Meadows se acercó al piano, y Mary Beasley, que había estado esperando aquel instante, hizo una inclinación. Sus rizos le cayeron sobre las mejillas mientras susurraba: Buenos días, señorita Meadows. Y más que darle, le ofrendaba un maravilloso crisantemo amarillo. Aquel pequeño rito de la flor se repetía desde hacía mucho tiempo, al menos un trimestre y medio, y ya formaba parte de la lección con la misma entidad, por ejemplo, que abrir el piano. Pero aquella mañana, en lugar de tomarlo, en lugar de ponérselo en el cinto, mientras se inclinaba junto a Mary y decía: Gracias, Mary. ¡Qué maravilla! Busca la página 32. El horror de Mary no tuvo límites cuando la señorita Meadows ignoró totalmente el crisantemo, no respondió a su saludo y dijo con voz gélida: Página 14, por favor. Y marca bien los acentos. ¡Qué momento de confusión! Mary se ruborizó hasta que las lágrimas le asomaron a los ojos, pero la señorita Meadows había vuelto junto al atril y su voz resonó por toda la sala. Página 14. Vamos a empezar por la página 14. Un lamento. A ver, niñas, ya deberían saberlo de memoria. Vamos a cantarlo todas juntas, no por partes, sino todo seguido. Y sin expresión. Quiero que lo canten sencillamente, marcando el compás con la mano izquierda. Levantó la batuta y dio dos golpecitos en el atril. Y Mary atacó los acordes iniciales, y todas las manos izquierdas se pusieron a oscilar en el aire, y aquellas vocecitas chillonas, juveniles, empezaron a cantar lóbregamente: Presto, oh cuán presto marchitan las rosas del placer, que pronto cede el otoño ante el lóbrego invierno. Fugaz, qué fugaz la musical alegría se quiere volver alejándose del oído que la sigue con arrebato tierno. Dios mío, no había nada más trágico que aquel lamento. Cada nota era un suspiro, un sollozo, un gemido de incomparable dolor. La señorita Meadows levantó los brazos dentro de la amplia toga y empezó a dirigir con ambas manos. Cada vez presiento con mayor nitidez que nuestro matrimonio sería un error, marcó. Y las voces cantaron lastimeramente: Fugaz, qué fugaz. ¿Cómo se le podía haber ocurrido escribir aquella carta? ¿Mm? ¿Qué lo podía haber inducido a ello? No tenía ninguna razón de ser. Su última carta había estado exclusivamente dedicada a la compra de unos anaqueles en roble curado al humo para nuestros libros y una preciosa mesita de recibidor que había visto, ¿mm? Un mueblecito precioso con un búho tallado que estaba sobre una rama y sostenía en las garras tres cepillos para los sombreros. ¿Cómo la había hecho sonreír aquella descripción? Era tan típico de un hombre pensar que se necesitaban tres cepillos para los sombreros. La sigue con arrebato tierno, cantaban las voces. Otra vez, dijo la señorita Meadows, pero ahora vamos a cantarla por partes, todavía sin expresión. Presto, oh, cuán presto. Con la añadidura de la voz triste de los contraltos, era imposible evitar un estremecimiento. Marchitan las rosas del placer. La última vez que Basil había ido a verla llevaba una rosa en el ojal. Qué apuesto estaba con aquel traje azul y la rosa roja. Y el muy pícaro lo sabía. No podía no saberlo. Primero se había alisado el pelo, luego se atusó el bigote y cuando sonreía sus dientes eran perlas. La esposa del director del colegio siempre me está invitando a cenar. Es de lo más engorroso. Nunca consigo tener una tarde para mí en esa escuela. ¿Y no puedes rechazar la invitación? Verás, una persona en mi posición debe procurar ser popular.
La musical alegría se quiere volver, atronaban las voces. Tras los altos y estrechos ventanales, los sauces eran mecidos por el viento. Ya habían perdido la mitad de las hojas, las que quedaban se agarraban retorcidas como peces atrapados en el anzuelo. No tengo vocación de hombre casado. Las voces habían cesado. El piano esperaba. No está mal, dijo la señorita Meadows, pero todavía en un tono tan extraño y lapidario que las niñas más jóvenes empezaron a sentirse asustadas. Pero ahora que lo saben, tenemos que cantarlo con expresión, con toda la expresividad de la que sean capaces. Piensen en la letra, niñas, empleen la imaginación. Presto, oh cuán presto, entonó la señorita Medus. Esto es lo que debe ser un lamento, algo fuerte, recio, un forte. Y luego en la segunda línea, cuando se dice el lóbrego invierno, que ese lóbrego sea como si un viento helado soplase por él. Lóbrego, cantó en un tono tan lastimero que Mary Beasley, frente al piano, sintió un escalofrío. Y la tercera línea debe ser un crescendo. Fugaz, que fugaz la musical alegría se quiere volver, que se rompe con la primera palabra de la última línea, alejándose. Y al llegar del oído, ya tienen que empezar a apagarse, a morir, hasta que arrebato tierno no sea más que un débil susurro. En la última línea pueden demorarse cuanto quieran. Vamos a ver. Y de nuevo los dos golpecitos y los brazos levantados. Presto, oh cuán presto. Y la idea de formar un hogar no hace más que repugnarme. Eso era lo que había escrito. Aquello equivalía a decir que su compromiso quedaba roto para siempre. Roto. Su compromiso. La gente ya se había mostrado bastante sorprendida de que estuviese prometida. La profesora de ciencias al principio no le creyó, pero quizá la más sorprendida había sido ella misma. Tenía 30 años. Basil, 25. Había sido un milagro, un puro milagro, oírle decir mientras paseaban hacia su casa, volviendo de la iglesia aquella noche oscura: ¿sabes? No sé exactamente cómo, pero te he tomado cariño. Y le había cogido un extremo de la boda de plumas de avestruz, que la sigue con arrebato tierno. A repetirlo, a repetirlo, exclamó la señorita Meadows. Un poco más de expresión, muchachas. Una vez más. Presto, oh, cuán presto. Las chicas mayores ya tenían el rostro congestionado, algunas de las pequeñas empezaron a sollozar, grandes salpicaduras de lluvia cayeron contra los cristales y se oía el murmullo de los sauces. Y no es que no te quiera, pero querido, si me amas, pensó la señorita Medus, no me importa que sea mucho o poco con tal de que sea algo. Pero sabía que en realidad él no la quería, que no se hubiera preocupado por borrar bien aquel repugnarme para que ella no lo pudiese leer. Que pronto cede el otoño ante el lóbrego invierno. Y también tendría que abandonar la escuela. Nunca más podría soportar la cara de la profesora de ciencias o de las alumnas una vez se supiese. Tendría que desaparecer, irse a otro lugar. Alejándose del oído, las voces empezaron a agonizar, a morir, a desvanecerse en un susurro. De pronto se abrió la puerta. Una niña pequeña vestida de azul avanzó con aire remilgado por el pasillo, moviendo la cabeza, mordiéndose los labios y dando vueltas a la pulserita de plata que llevaba en la muñeca. Subió los peldaños y se detuvo ante la señorita Meadows. ¿Qué sucede, Mónica? Señorita Meadows, dijo la niña tartamudeando. La señorita Wyatt dice que desea verla en la sala de profesoras. De acuerdo, respondió la profesora, y llamó la atención de las muchachas. Confío, por el propio bien de ustedes, que sabrán comportarse y no hablar fuerte mientras salgo un momento. Pero estaban demasiado espantadas para alborotar. La gran mayoría se estaban sonando. Los pasillos estaban silenciosos y fríos. Resonaban con los pasos de la señorita Meadows. La directora estaba sentada a su mesa. Tardó unos segundos en mirarla. Como de costumbre, estaba desenredándose las gafas que se le habían enganchado en la corbata de puntillas.
Siéntese, señorita Meadows, dijo muy amablemente, y tomó un sobre rosado que se hallaba sobre el secante del escritorio. Le he hecho avisar en la mitad de la clase porque acaba de llegar este telegrama para usted. ¿Un telegrama para mí, señorita Wyatt? Basil, Basil se había suicidado, decidió la señorita Meadows. Alargó la mano, pero la señorita Wyatt retuvo el telegrama un instante. Espero que no sean malas noticias, dijo con forzada amabilidad, y la señorita Meadows lo abrió precipitadamente. No hagas caso, carta. Debí estar loco. Hoy compré mesita sombrerero. Basil, leyó. No podía apartar los ojos del telegrama. Espero que no sea nada grave, dijo la señorita Wyatt, inclinándose hacia adelante. Oh, no, no. Muchas gracias, señorita Wyatt, replicó la señorita Meadows, ruborizándose. No es nada grave. Dijo con una risita de disculpa, es de mi prometido anunciándome que... Se produjo un silencio. Ya entiendo, dijo la señorita Wyatt. Hubo otro silencio, y añadió, todavía le quedan 15 minutos de clase, señorita Meadows, si no me equivoco. Sí, señorita Wyatt, dijo levantándose, y casi salió corriendo hacia la puerta. Ah, un instante, señorita Meadows, dijo la directora. Debo recordarle que no me gusta que las profesoras reciban telegramas en horas de clase, a menos que sea por motivos muy graves, la muerte de un familiar, explicó la señorita Wyatt. Un accidente muy grave o algo así. Las buenas noticias, señorita Meadows, siempre pueden esperar. En alas de la esperanza, el amor, la alegría, la señorita Meadows se apresuró a regresar a la sala de música, bajando por el pasillo, subiendo a la tarima y acercándose al piano. Página 32, Mary, dijo, página 32, y tomando aquel amarillísimo crisantemo se lo llevó a los labios para ocultar su sonrisa. Luego se volvió a las chicas y dio unos golpecitos con la batuta. Página 32, niñas, página 32. Venimos aquí hoy de flores coronadas, con canastillas de frutas y de cintas adornadas, para así felicitar. ¡Basta! ¡Basta! Exclamó la señorita Meadows. Esto es terrible, horroroso. Y sonrió a las muchachas. ¿Qué demonios les pasa hoy? Piensen, piensen un poco en lo que cantan, empleen la imaginación. De flores coronadas, canastillas de frutas y de cintas adornadas. Y para felicitar, exhaló la señorita Meadows, no pongan esa cara tan triste, niñas. Tiene que ser una canción cálida, alegre, placentera. Para felicitar. Una vez más. Venga, aprisa, todas juntas. Ahora. Y esta vez la voz de la señorita Meadows se levantó por encima de todas las demás, matizada, brillante, llena de expresividad. Bueno, esto ha sido para ustedes la lección de canto de Catherine Mansfield de 1920. Ahora no se pierdan los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? A mí me encantó el cuento, me encantó el relato. Vamos a enfocarnos sobre todo a esos elementos, digamos, literarios que puedan resultar interesantes para los que escriben, para los que escribimos, ¿no? Lo primero en términos generales que podemos decir de este relato de la lección de canto es lo maravillosamente que está entretejida el pensamiento, el monólogo interior, ¿no? Lo que llamamos el monólogo interno, con los sucesos que están ocurriendo en una sencilla clase, pero que lo vuelve complejo la dirección, las direcciones musicales de una partitura que se ve por encima, no es nada fácil, no es la canción de cumpleaños, no es las mañanitas. Y esa forma compleja, los movimientos, los matices, están siendo muy bien entretejidos por la autora junto con los demás elementos, digamos, del drama, ¿no? Con el momento del drama interno, ¿no? Entonces, para los que escriben, los que escribimos, sabemos que esto no es absolutamente fácil. No es para nada fácil
hallar esas conexiones semánticas que hay entre los diferentes discursos y entre ellos hallar citas, para citar la situación, para reverberarla, ¿no? Un contenido dentro de otro, una pieza de arte dentro de otra, ¿no? Vamos a ver qué tenemos aquí en los highlights. Desde esos diálogos, desde la atmósfera, desde la manera en que se redacta, desde la manera en que dialoga, vemos la carga emocional del personaje. Vemos la carga emocional con que viene esta chica. Acaba de leer una carta que le dice, todavía no estoy listo para un compromiso. Se ve que desde el siglo XVIII, XIX, el género masculino se estaba respaldando en la en el temor al compromiso. Pero también hay algo cortante en este diálogo de no, no tanto, porque ella, como, como parece esbozar, las mujeres que se aproximan, las colegas, quieren siempre tener un poco más de información, ¿no? Quieren abrir conversaciones y ella sencillamente la corta. No, no tanto. ¿Quiere hablar del clima? No, no tanto, y hay algo muy cortante allí, ¿no? Hay algo muy interesante en esta porción, en esta parte, que es justamente cuando vamos a entender que algo está pasando, porque la autora además nos cuenta qué es lo que está pasando en esta carta o qué fue lo que ella leyó, en el mismo momento en el que empieza la partitura, ¿no? Entonces, pero hay algo muy interesante en la sintaxis, en la manera en que está, digamos, como está reducida las unidades mínimas de redacción, ¿no? Que son las frases separadas por estas comas, ¿no? Bajaba por el pasillo central, subía los peldaños de la tarima, se giraba bruscamente, tomaba el atril de latón, lo plantificaba frente a ella y daba dos golpes secos con la batuta pidiendo silencio. Es decir, ahí acaba ella de esbozar, como, imagínenselo como si fueran cortes de edición de una película y está saltando unidades, digamos, una línea de tiempo mucho más larga a pasos, ¿no? Como intervalos muy rápidos, para darnos a nosotros esa sensación a través de la sintaxis, a través de la puntuación más bien, es de utilizar estas comas, de la urgencia que tiene ella por salir de esta clase lo más pronto posible, porque no puede congeniar en su cabeza el dolor que le ha causado la carta junto a la responsabilidad que es dar una clase en ese estado, ¿no? Entonces, muy interesante el recurso. Solamente lo logra a través de la puntuación y miren solamente cómo con la puntuación se puede llegar a dar una sensación tan clara de un timing, de una urgencia y de una atmósfera emocional que está pasando en el interior del personaje. Me llama mucho la atención que hay un factor, no sé si ustedes lo notan, de exageración. Pues nosotros ahora desde esta época lo podemos sentir como una exageración en el tono, en la redacción, como recurso estilístico, pero también luego sabemos que ella no está parodiando el personaje cuando dice mortalmente, yo un poco quizás lo pude interpretar de esa manera, cuando dice mortalmente herida con una navaja clavada en el corazón a causa de aquella carta, como una pincelada melodramática, ¿no? Como una exageración del drama. Y eso fue lo que sentí en ese momento, pero más adelante cuando ella dice lo que para una mujer de 30 años significa en esta sociedad no estar casada, entiendes que no es baladí lo que acaba de pasar, que no es poca cosa, pasarse de los 30 años y de repente perdiste esa oportunidad porque al chico no le dio por sentirse bien frente al compromiso. Entonces, tuve una curva, yo tuve una curva, creo que ustedes pueden haberla sentido también, como de una curva de algo que pudo ser paródico o un recurso estilístico, a luego volverse un drama realmente serio, ¿no? Bajarnos nosotros a la escala de una mujer de 1920 que, que tiene 30 años en una sociedad que exige que las mujeres más o menos a los 22, 23 ya tengan familia y tengan dos, tres hijos. Entonces, esto es muy interesante. Cada vez presiento con mayor nitidez que nuestro matrimonio sería un error y no es que no te quiera, te quiero con todas las fuerzas. Es decir, este es el momento que lo señalé para mostrar cómo este es el momento en que ella atraviesa el contenido dentro del contenido, ¿no? Venimos trabajando como estas sensaciones, ella ya empieza a hacer el ejercicio de salirse de la voz, digamos, unívoca de la señorita Medus para darle voz también a las chicas y demás, pero lo atraviesa abruptamente. Esta es la primera vez que aparece, digamos, el contenido de la carta. Y me parece que esa intervención abrupta
narra. Ella hubiera podido decir, entonces la señorita Meadows recordó la carta, el olor de la carta y que la carta decía esto. No, lo atraviesa como parte del monólogo interno, lo interviene junto con la descripción de las acciones. No reconocemos en un momento qué es una cosa de la otra. A mí me pasó, pero luego vemos que tiene todo el sentido, que ella tiene los sentimientos cruzados, los pensamientos se le están cruzando unos con otros. Esto, como lo ha hecho Catherine, no es fácil, pero también exhibe, digamos, una gran libertad estilística. Es normal que en todos los ensayos de teatro, de música, los primeros pasones o las primeras pasadas sean lo que se llama a la italiana o mecánica o un blocking, y que en una primera pasada, digamos, de la partitura sea, ella lo pida sin expresión. Eso me parece muy interesante. Pero encaja completamente en lo que ella tiene capacidad ahora para recibir. Ella dice sin expresión, o sea, no quiero nada. Esa es una forma de decir, no quiero nada, no quiero saber nada, por favor, no expresen nada, porque no quiero llorar. Hay algo allí muy interesante en cómo coincide algo muy realista del oficio de enseñar, de enseñar a hacer música, de ensayar música, y con una necesidad, digamos, dramática del personaje en ese punto. Hay una cantidad de veces en las cuales lo que está diciendo en la carta o lo que ella está pensando coincide completamente con la letra. La música, nosotros lo estamos percibiendo a la música y la partitura musical como una consecuencia de lo que ella le está pasando y lo que ella está pensando en su monólogo interior, pero en realidad puede ser al contrario. Y eso es muy interesante. Puede ser que lo que está sonando y las ideas que se están esbozando en esa letra, en esa canción, frase a frase, sean la que modifiquen o la que estimulen la tristeza, la desesperanza y las demás emociones que pueden estar sucediendo dentro de ella, que es el ensayo y el oficio y la canción que se está ensayando, las que empiezan, digamos, a detonar indirectamente estos pensamientos dentro de ella. Entonces, se necesita ser mujer para escribir esto. Se necesita saber de psicología para escribir esto. Se necesita saber de música para escribir esto. Se necesita conocer de drama para escribir este relato que acaba de escribir esta mujer. Marchitan las rosas de placer. Bueno, la letra de la canción que están ensayando tiene también ese estilo melodramático, tiene también esa amplitud, esa escala emocional, ¿no? A través de la descripción de la naturaleza. Hermosísimo. Retorcidas. Esta imagen me pareció brutal, ¿no? Ya hablando concretamente como de la metáfora que está allí, ¿no? Como eh, está hablando de las hojas del otoño, ¿no? Los sauces eran mecidos por el viento, ya habían perdido la mitad de las hojas, las que quedaban se agarraban retorcidas como peces atrapadas en un anzuelo. ¡Wow! El pez en el anzuelo, digamos, es una gran, digamos, metáfora, ¿no? Las metáforas, como ustedes bien saben, no son los símiles, ¿no? No son una cosa que concretamente nos lleven a pensar en algo concreto, sino más bien nos envían directamente, nos tiran al vacío de la red de asociaciones posible. Que ella diga, las hojas que quedaban se agarraban retorcidas como peces atrapados en el anzuelo es una gran metáfora. Es una gran metáfora porque está utilizando las hojas del otoño y a la caída, que es finalmente una metáfora también de la vejez, para también unirla con retorcidas como peces atrapados en el anzuelo, nos da la imagen de que no hay una composición ordenada en esa naturaleza, de que simplemente es caos, de que es doloroso, ¿no? Un pez atrapado en el anzuelo es doloroso. Y al mismo tiempo esta metáfora nos lleva hacia la idea de que ella es justamente como un pez que cayó en una trampa. Hermoso. Esta parte sencillamente es como maestría de dominio literario, ¿no? Lo que debe ser un lamento, algo fuerte, recio, un forte, y luego en la segunda línea, cuando dice lóbrego invierno, que ese lóbrego sea como si un viento helado soplase sobre él. Lóbrego, cantó en un tono tan lastimero que Mary Beasley, fugaz, que fugaz la musical alegría se quiere volver, que se rompe con la primera palabra de la última línea, alejándose, y al llegar del oído ya tienen que empezar a apagarse, a morir. Es decir, hay una partitura literaria en paralelo con la partitura musical, pero yo siento absolutamente todos los recursos literarios que ella está usando, la escogencia de las palabras, la escogencia de los modos, la sintaxis, todo funcionando de una manera musical en el momento del clímax musical de la pieza que ella está enseñándole a las niñas. ¡Wow!
brutal. 30 años. En este párrafo es donde nosotros caemos en cuenta, bueno, lo que significa que para ella, digamos, sea una mejor partida estar casada con una promesa de matrimonio que para él, ¿no? Como hablábamos ahora. Bueno, el paroxismo. Justamente es un recurso también muy interesante de literatura a punto de dar el giro, irnos hacia el lado contrario, ¿no? Esas contraanticipaciones lo que hacen es reforzar el efecto de lo que viene, ¿no? Y es justamente aquí donde vemos esa destreza estructural que también tiene Catherine al escribir, digamos, en esta porción las partes más paroxísticas del drama que ella está viviendo. Es decir, ella ya está diciendo que tiene que renunciar a la escuela, que ya está desgraciada, deshonrada, que ya está lloviendo, salpicando las gotas en los cristales, desaparecer, irse a otro lugar, justamente en el momento anterior a que venga una niña pequeña vestida de azul. Díganme si no es visualmente muy clara la intención de ella transmitir una esperanza, transmitir en ese halo de luz del salón, mientras todas las niñas están llorando por unas imágenes que son más bien ocre, que son color, digamos, de hojas caídas, una niña que entra a dar una esperanza y lo que viene luego a continuación, que es el giro finalmente del relato, ¿no? Muy interesante. Que ella utilice ese mecanismo de contraste en la composición para poder darnos a nosotros un efecto más fuerte del giro, ¿no? Incluso ese que yo mencioné ni siquiera es el más alto. Cuando ella le dice, hay un telegrama, ella ya va más arriba, a lo más alto que dramáticamente podría pasar, y es que su prometido se suicide. ¡Wow! ¡Tra! Lo pone muy arriba para luego ir abajo. No hagas caso, carta. Debí estar loco. Hoy compré mesita sombrerero. Basil. Ni siquiera le dice que la ama. Ni siquiera le dice perdón por no decirte por... No se refiere a nada del amor. Refiere a algo completamente doméstico que tiene que ver con la compra de los elementos, del mobiliario que tenían para vivir juntos. Y qué mejor promesa de matrimonio que referirse a las cositas. No sé si recuerdan el momento en que la niña le regala el crisantemo, que es algo como muy ritual, que es usual entre ellas, y de repente ella coge y pa, no le presta atención. Y en esta ocasión vuelve y lo levanta con esa sutileza de ponérselo en los labios, de ponérselo en los labios para que no le vean sonreír. Es hermoso, es muy tierno, es hermoso, perdón, felicitar. Creo que no sé si esa parte estaba, digamos, en la letra o aparece después, ella se da la licencia completamente. Habría que averiguar si la canción existe, si es exactamente esta, sería mucho más complejo. Si es una canción inventada, pues ella tendría más flexibilidad para poder escoger las palabras que van a resonar doblemente tanto en un discurso como en el otro. Pero me parece muy interesante que al final todas las palabras sean referentes a alegría, a frutas, a flores, a felicitar, placer. Ella marca también un clímax, ¿no? Un clímax más con el cual ella va a cerrar, digamos, la obra, la cierra. Pero miren esto tan interesante. Por encima de todas las demás, la voz de ella empieza a surgir matizada, brillante, llena de expresividad. No es una cuestión de volumen. Como conocen todos los músicos, la manera en que algo realmente suene y reverbere con más potencia no tiene que ver nada con el volumen, sino con la afinación, con la precisión con la que se ataque la nota, con la precisión con la que encaje en el matiz general. La autora hace, digamos, como un cierre con una premisa. Perdón, pero esto tiene, digamos, como una lectura que me acaba de surgir, pero es muy profunda y muy linda. La, la, la carta, la primera carta, la malentendida, la estaba sacando ella de la sociedad, la estaba sacando a ella de la unidad, digamos, general, ¿no? Esta es una mujer que también, digamos, abogó por derechos de las mujeres. Esta autora tiene, digamos, una historia con eso. Entonces, los autores no pueden escapar a su ideología. De alguna manera, de una manera así sea muy sutil, se nota demasiado. Que hay una intención aquí de que la voz de ella toma entidad de nuevo cuando encaja dentro de la unidad social. Dígame si no es eso una interpretación que se puede hacer con esta acción deliberada de decir que la señorita Medus levantó su voz por encima de todas las demás, matizada, brillante, llena de expresividad. Es decir, la única manera realmente de brillar como individuo es
acoplándose al coro social. Qué sé yo, quizás estoy pensando con el deseo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, recuerden ayudarle al algoritmo, darle me gusta, poner la campanita para que les avise de los siguientes relatos. Mi nombre es Joan Manuel Millán. Nos vemos en el próximo relato.